Aquí estamos como todos los jueves, la semana pasada por causas de, dicen los pretextos, causas de fuerza mayor. ¿Qué fuerza mayor ni qué nada? No podía yo hablar, estaba yo afónico. Bueno, no, tenía mucha tos. Entonces imposible pasar al aire. Pero bueno, aquí Y sí, estamos. sí fue causa de Puestos fuerza mayor. un calcetín. Así se dice, causa de fuerza mayor. Y no sé quién inventó esas frasecitas. Antes había muchas, ¿verdad? Quedo de usted su atento y seguro servidor, ¿verdad? Por medio de la presente me permito informarle. Le comunico por medio de la... O sea, eran frases hechas, ¿verdad? Que se enseñaban en las escuelas ¿cómo se llamaba? De taquigrafía y De mecanografía. taquigrafía y mecanografía, y había secretaria por correspondencia. Y Sí, también sí. frases para halagar, frases para saludar, frases para formular una invitación, frases para invitar a una boda, frases para dar el pésame. ¿Sí se acuerdan? Toda esa Ujú. serie de cosas. Bueno, Aida Manso, buenos días, doctor Víctor Gómez, buenos días. Hola, buenos Hola, buen días. día. Buenos días. Pues, ¿qué me cuentan? Soy todo A ver, oídos. Víctor. Sí, muchas gracias. Hoy 23 de enero, aun cuando sabemos que es martes y el jueves pasamos esta charla, el 23 de enero se celebra el Día Mundial de la Libertad, ¿Sí? con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. Y la libertad, pues, es concebida como un derecho humano fundamental de las personas, definiendo la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, de pensar y de actuar en la sociedad de manera responsable, sin coerciones ni obligaciones. En otras palabras, es la capacidad que tienen las personas de actuar por su propia voluntad y basados en el respeto a sí mismos y a los demás. Con la celebración del Día Mundial de la Libertad, se pretende resaltar esta modalidad de pensamiento, de acción, de vital importancia para los individuos y las sociedades de todo el mundo. En relación a la fecha escogida para la celebración de esta efeméride, está relacionada con algunos hechos relevantes que acontecieron en nombre de la libertad, venciendo a la esclavitud y a la opresión. Al respecto, el 23 de enero de 1954, unos 22,000 prisioneros de guerra chinos, soldados de los ejércitos comunistas chino y coreano, apresados en Taiwán, no quisieron ser repatriados a su país. Ganaron su libertad gracias al trabajo en conjunto en la zona de guerra de Corea. La libertad personal es un derecho humano y fundamental y se reconoce en el más alto nivel normativo y se debe de proteger frente a detenciones, condenas o internamientos arbitrarios, de modo que la libertad personal es básicamente, sin duda, un derecho que salvaguarda y protege al ser humano. En México, en la Constitución mexicana, está en el artículo 14 y 16, que dice que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas en el artículo. En el artículo 16 de la Constitución mexicana, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y la pregunta es, ¿en México vivimos en libertad? Con todo lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación, y que esto no es de ahorita, ha sido de muchos años atrás. Y yo creo que normalizamos cuando alguien ha pretendido quitarnos nuestra libertad, si no total, sí parcial, y también cuando se ha impedido que nos movamos a donde queramos en cualquier parte de nuestro país o bien en nuestra calle. Recuerdo muy bien que en el pasado comenzaban los comercios a poner barrotes, a protegerse de una delincuencia. Y decíamos, no, pues sí es cierto, pobres comerciantes, los asaltan, les quitan lo que tienen y se van. Y fuimos normalizando como esa violencia y en esa participación vimos
cómo poco a poco los malos, las personas que se dedican a robar, pues comenzaron a quitarnos libertad, libertad de un desplazamiento, con eso, con esa idea de disfrutar la vida y que aparentemente no hay una autoridad que salvaguarde esta libertad. Y así fue creciendo. Ahora veo que la cosa ha crecido más. No puedo transitar libremente en carreteras de mi país y menos hacia el norte porque hay personas que deciden que no pasamos o que nos violentan. O cuando vemos que los pueblos son desplazados por una delincuencia. Y lo terrible que vi en un video es que las personas que viven en esos lugares le piden al mencho que cambie al jefe de plaza, ya que está abusando de su autoridad. Algo que se describe que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no le pidas que te proteja a una autoridad, pero sí al delincuente? Y ahora recordamos el Día de la Libertad y dices, sí, ¿y qué ha sucedido con nuestra manera de vivir y vivir en paz con esa libertad? Si está en la Constitución, y que pudiéramos decir tantas cosas en cuanto a ejemplos, pero vemos que cada día nos estamos acostumbrados a ser violentados. ¿Hasta dónde? No sé, no sé hasta dónde lleguemos, pero no estamos viviendo lo correcto, no estamos protegidos por una autoridad. Dicen por ahí que sin gobernabilidad. No sé hasta dónde o tengan razón o no, pero lo único que sé es que actualmente en Puebla vivimos en colonias donde están cercadas y vivimos nuestra propia prisión y ya no tenemos libertad de salir a la hora que queramos. O los clústeres, ¿no? Elegantemente llamados actualmente, donde tienes vigilancia, entrar y salir para protegerte. Entonces, en este día de la libertad, ¿dónde está la libertad? Unos dicen, bueno, pues puede ser, si no total, es parcial, pero estamos viviendo un cerco donde nosotros estamos viviendo en nuestra propia prisión y ahora tenemos que utilizar guardias o timbres y contratamos una compañía para que nos diga que nos están robando. Entonces, la pregunta es, ¿vivimos en libertad en México? Tal vez parcial, algunos total, o cuando veo a las buscadoras, ¿verdad? Porque se llevan a un hijo y que viven diferente y te roban como tu paz. Entonces, ¿cuál ha sido esa libertad? Ese es el tema que tengo. Está muy bonito bajo la óptica de la retórica idealista hablar de la libertad. ¿La jirafa Benito vive en libertad? No, vive en un zoológico. Es que estamos en un zoológico urbano. Esa es la condición que hemos decidido los mexicanos y los humanos para separarnos de los demás, vivir recluidos en un clúster, como dices tú. ¿Hace cuántos años fue la primera vez que viste tú que alguien colocó una reja a la mitad de la entrada de su calle para impedir el tránsito de los vehículos en las privadas, en fraccionamientos, colonias, de por aquí de San Alejandro, de la colonia Amor, de Volcanes, esas privaditas que de repente para que los chamacos jugaran, mandaron poner una reja y entonces se acabó la libertad de tránsito y nadie decía nada. Así es. Ah, Pero porque no había seguridad. no, sí Porque la había autoridad no te seguridad, proporcionaba. pero la gente se quería apropiar de un espacio. O sea, yo creo que esto de la libertad, aparte de la Junta Auxiliar, ¿no? Claro. Famosa por muchas cosas y de la canción de Para la Libertad, etcétera, esa canción que cantaba hace rato. Este, pues la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. ¿Se acuerdan de esa frase? No sé quién la dijo, pero alguien la dijo y la dijo bien, porque no puede haber libertad absoluta, porque sería libertinaje, ¿no? Creo que es la gran diferencia. Pero tú lo estás llevando al escenario de la vida cotidiana, de la seguridad de las colonias, de las personas, de que no puedes transitar en las carreteras, etcétera. Todo eso es seguridad.
o inseguridad. Pero bueno, es el tema, la libertad. Interesante, Don Olinto, buenos interesante días. tema. Buenos días, buenos días. Hola, Olinto. ¿Quién Me, sigue? me Muy gustó el interesante. tema, Víctor, pero yo creo que esto todavía va más allá. Estaba yo recordando en la época de Calderón, estuve yendo varias veces a dar clases en una maestría a Ciudad Juárez. Y me tocó ver esta transformación de cómo las casas, que eran casas abiertas, empezaron a poner rejas y la gente empezó a encerrarse por el miedo de lo que podía pasar. Incluso muchos abandonaron sus casas, se fueron a otro país, los que pudieron, pero me tocó ver toda esta transformación de las casas abiertas a las casas encarceladas. Entonces yo creo que el tema es muy fuerte porque no es nada más los clústeres, los lugares así cerrados, sino que cada casa se volvió un encierro, una cárcel. El miedo de lo que te pudiera pasar afuera, de la inseguridad que estaba sucediendo. Y llegó un momento dado en que nos tuvieron que reducir la hora de la salida. Salíamos a las 10 porque son estos cursos que dan toda la tarde del viernes y la mañana del sábado hasta el mediodía. Entonces, cuando salíamos, les preguntaba yo a los alumnos, ¿y hoy dónde se van a reunir? ¿O a qué antro van a ir? Y decían, no, maestra, ya no podemos salir. Pasamos de dejar el antro para ir a la casa de alguien a hacer un festejo, pero después tampoco, porque en las casas también llegaban y mataban. Entonces, cada quien se va para su casa, así que ya nada de reuniones. Y entonces salíamos todos juntos y decían, maestra, si hay una balacera, no siga a nadie. Cada quien que corra por diferente lugar para ver quién la libra. A ese grado llegó a estar la situación, entonces yo creo que a partir de ahí hemos perdido la posibilidad de salir, de hacer cosas en la calle, de disfrutar la vida de otra manera y todos nos hemos encerrado. Y esa es una cuestión y después viene la pandemia. ¿Y esto qué hacen? Y esto lo he oído con muchas compañeras y compañeros en la universidad. Dicen, es que ya no tengo ganas de salir, ya perdí ese interés por ir a reunirme, por salir cosas. Entonces, yo sí creo que se ha perdido mucho esa libertad desde hace mucho tiempo y de diferentes maneras, Víctor. Sí. Por eso decía yo que esto tiene muchos años. Y yo creo que como sociedad no hemos sabido exigir lo que tenemos de derecho. Sí, como dice Jesús Manuel, suena muy bonito, pero lo hemos perdido. Y no hemos sido capaces de elegir aquel que proponga que podamos vivir en paz y en bienestar. ¿Cuándo va a llegar ese hombre, verdad, que quiere ser gobernador, que quiere ser el presidente o presidenta, que nos pueda favorecer ya a los ciudadanos? O sea, podrá tener 30 años este asunto. Cuando ella era niño, lo único que tenía yo temor es que viniera el robachicos. Según mi mamá decía que existía el robachicos. Y entonces, ese es el temor con el cual vivíamos y pensábamos que era el señor que venía con su costal, ¿verdad? Y era lo único que teníamos miedo. Lo demás lo hacíamos en libertad y nos sentíamos tranquilos. Hoy ya no se vive así. Entonces, tiene años esto. ¿Cuándo vamos a parar? Vemos ahora pueblos desplazados, huyendo porque los quieren matar. Entonces, ¿quién nos va a dar esta seguridad? Quien haya sido, quien haya iniciado esto, yo creo que Pero ya es fíjate, tiempo de pararlo. estás hablando de dos asuntos, la libertad y la seguridad. Dices, ¿quién nos va a dar esa seguridad? Si tú tienes libertad, sabrás que no puedes salir a la calle a las 10 de la noche porque estás en peligro. Eso es ejercer tu libertad. No que el Estado te garantice que puedas salir a la hora que tú quieras. ¿O Sí, no? tienes razón, efectivamente, pero va junto con pegado, ¿no? Entonces, Digamos que es un asunto de los sistemas políticos, de los sistemas de las naciones. Yo no sé si tú has estado en los Estados Unidos, pero Washington, hay una zona de Washington que es la más insegura de los Estados Unidos junto con Nueva York. Y estás a un lado de la Casa Blanca. Texas no es precisamente el estado más seguro. En España
Hay zonas donde te dicen, ahí no vayas. Ujú. Hoy día hay barrios en Madrid donde los asaltos están está la famosa banda de los Rolex, como acá la hubo hace mucho tiempo que llegaban a los restaurantes y se robaban los Rolex. Ahora en las terrazas en Madrid hay gente que llega en una motocicleta y se bajan y con una pistola que a lo mejor es de juguete, a lo mejor ni siquiera es de veras, asaltan a los comensales, les revisan los relojes y se llevan puros Rolex y se los roban y se van. Y eso está pasando en Madrid, que es una ciudad relativamente segura. Ya no te digo en París, hay barrios a las afueras de París, en la zona donde van a ser las Olimpiadas, ahora donde están acomodando todo para las Olimpiadas en Saint-Denis, en esa zona que es verdaderamente peligrosa, te da pavor bajarte del metro ahí. O sea, en todo el mundo hay algo como esto. Pero claro, estamos mejor que la Franja de Gaza. Ah, no, eso sí. Eso sí. Sí, cuando los comparamos con otros, pues sí, no estamos tan mal. Y, Vivimos en pero, o sea, yo creo que la libertad, como dijiste acertadamente, y no sé si lo leíste o lo dijiste porque lo piensas así, es un derecho universal. Es parte de los derechos universales, quizá el más importante de los derechos universales, la libertad de tránsito, la libertad de existir, la libertad de vivir, la libertad de opinar, la libertad de elegir, de preferir, de escuchar, de leer. ¿Los migrantes tienen libertad? pues sí, se No, a ver, desplazan de un lugar espérame. para otro. O sea, los migrantes salen de un país donde perdieron Sí, su libertad y van buscando su huyendo, libertad. sí, van huyendo. Van buscando la libertad. Y llegan a un país donde los extorsionan, donde no les garantizan sus derechos humanos, donde los tratan, perdóname la expresión, pero como perros. Qué triste, ¿no? Sí, sí, son violentados. Eh, Terrible. es un En buen fin, tema, es un buen tema. Para Alguien pensar para comenta, mucho, ¿no? don Olito está muy callado y eso me No, preocupa. estoy Va a soltar pensando un que, madrazo. no, 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 estaba pensando que incluso, fíjense que el concepto de libertad es un concepto interesante porque partiendo, puede ser ocioso, pero me parece que no lo es. ¿Qué es eso de la libertad? ¿No? Porque como tú bien decías, Jesús Manuel, la libertad de pensar lo que yo quiero pensar, la libertad de hacer lo que yo quiero hacer, eh, o lo que sea, pero termina donde empieza la libertad del otro o donde termina. Pero ¿qué es eso de la libertad finalmente? ¿Es hacer lo que se me pegue la gana? ¿Hacer Eso lo que es yo quiera hacer libertinaje. sin que nadie me diga nada? Ok, pero por ejemplo, libertad de pensamiento. En las universidades, por ejemplo, nadie puede opinar diferente del profesor en las escuelas generalmente, a veces sí, porque es sancionado. O sea, yo no puedo ser libre de decir, maestro, usted está equivocado, o yo no estoy de acuerdo con usted, porque es el maestro, ¿no? Entonces, yo creo que los seres humanos hemos ido perdiendo, si acaso, convenimos en eso de la libertad, desde que tenemos la idea de propiedad, cualquiera que ésta sea. Pero resulta que incluso hasta los animales, un animalito no puede ser libre de desplazarse por donde se le antoje, porque si entra en el territorio de otro, ya no es libre de entrar en ese territorio. Se le van encima, digamos, la jauría, la manada, etcétera, porque tienen su territorio y tú no eres libre de meterte en mi territorio. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los espacios vitales, con lo que bien decía Ara. Hay estados, por ejemplo, donde tradicionalmente la gente se sentía más libre. En las costas, por ejemplo, era clásico que las casas podían la gente dormir y dormía con la puerta abierta y las ventanas abiertas y no había problema. En la zona de Veracruz, por ejemplo, ¿sí? Y ahora ya no. Desde que llegaron los Zetas, por allá la gente se encerró. Si nosotros vemos las casas que tenemos en las colonias donde vivimos, barrios, pero sobre todo en las casas ya de gente más pudiente, veamos cómo están protegidas, ¿sí? Precisamente por lo que tú decías, la inseguridad. Ya no somos libres de dejar la casa abierta para que entre el airecito sabroso porque alguien se puede meter. Están llenas de bardas con, hasta arriba antes se ponían los vidrios rotos de botellas, ahora son sistemas muy sofisticados.
para protegernos, porque la inseguridad es rampante, ¿no? Ya es muy, muy grande. Entonces el concepto de libertad es tan amplio. Yo, si acaso, lo remitiría a que es inevitable ser libres en términos existencialistas, en términos filosóficos. La libertad de elegir, por ejemplo, a la que se refería el filósofo Jean-Paul Sartre. Decía él, por ejemplo, yo soy libre incluso de elegir, hasta el condenado es libre de elegir cómo encarar su muerte, ¿no? Entonces, el concepto de libertad es muy amplio, vaya, es algo un tanto hasta difícil de definir qué es la libertad, ¿no? Pero bueno, pues así las Sí. cosas. Víctor Frank, con la logoterapia, Sí. decía que a pesar de estar encerrado ahí con los alemanes y estaba recluido, él decía que él tenía que elaborar mentalmente, ¿no? Que él vivía en libertad. Mientras él lo creyera, pues Sí, tenía como el motivo, ¿no? Y Claro. nace la logoterapia. así es. Podemos relativizar todo en decir yo vivo en libertad, mientras yo quiera y yo decida vivir en libertad. Sí, pero tu entorno no es así. Entonces, no sé, pudiéramos poner tantos puntos Sí, como sí, para decir, sí, sí, yo sí vivo en libertad. Ah, bueno, pero los demás no vemos que vivas en libertad, sí, 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 ¿sí? claro. el gran Víctor Frankl, ¿no? Con el sentido de la vida. Pero además Ah, estaba yo recordando al doctor Eric Fromm, que él nos hace una diferencia en cuanto a esto. No sé si recuerdan o alguien lo haya leído. Él dice que una cosa es la libertad de y otra cosa es la libertad para. Y la Claro, libertad es la libertad de ser, de elegir tu vida, de lo que tú quieres, a diferencia de la libertad para, que ya tiene que ver con el libertinaje, ¿no? Yo quiero tener libertad para hacer lo que a mí se me antoje, para hacer lo que quiera. Es muy diferente y esta es la libertad básicamente del adolescente, ¿no? Dame libertad para vivir mi vida así en términos de ese sentido, pero se pierde la esencia de la libertad de ser, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Vale. ¿qué más? Si ya pasaste ahora, pues yo digo un No, a ver, poquito. No, no, Olivia, no. Bueno, sigues tú. pues Apenas yo, estamos con Víctor y no hemos salido. ah, pues yo traía, de hecho, un temita, o dos, si acaso, pero el primero es, fíjense que yo vivo aquí por Ciudad Universitaria, entonces tengo que, cada vez que llego o salgo, transito por el antiguo Boulevard Abalsequillo, hoy Capitán Camacho, Carlos Camacho, y precisamente en la zona de CU hicieron las autoridades municipales, y no sé concretamente quiénes, ni qué compañía se encargó de eso, hicieron unos, ay, no recuerdo cómo le llaman, una especie de topes grandes por donde también la gente transita. Si ustedes van por Sí, la son como unos Universidad de las vados Américas, altos, ¿no? Para que ándale, la gente sí, pueda transitar y además tienes que bajar la velocidad a fuerza. a Tienes fuerza. que Y pasar en a la vuelta de Universidad de rueda. las Américas, perdón, también hay en la Universidad de las Américas, nada más que hay una cuestión distinta. En En la Santiago UDLA, también hay. pues mire, cierto. En la UDLA, todo el mundo se detiene si hay un chico, aunque sea uno que va a cruzar, y todo el mundo se detiene porque va a cruzar el chico, y me parece excelente. En C1, en C1 si acaso alguien con un poco de cortesía y de humanidad detiene su auto para que pasen los chicos, que ahí son muchísimos. Bueno, por lo demás, la gente pasa y no les hace caso a los chicos hasta que alguno se apiada y se detiene para que pasen. Bueno, esa es una. La otra, que es lo que quería yo comentar. Hicieron ahí unas especies de semáforos muy interesantes que comienzan esta especie de semáforos de piso desde circunvalación y van pasándose esos, donde hay un semáforo, también hay un semáforo de piso, que eran unas barras de luz donde en el piso se prendía el verde, el amarillo o el rojo para que la gente, el peatón, en este caso los estudiantes, si estaba rojo, obvio, se detenían y se ponía en verde y ya pasaban y coincidía con el semáforo de arriba. Y estaba muy bonito, dije, ay, qué padre, qué buen servicio a la comunidad hacer esto para los jóvenes. No tienen que estarse asomando a ver si está el semáforo, sino en el piso está el semáforo y se veía muy bien y funcionaban muy bien.
Dije, funcionaban, porque de un tiempo para acá empezaron a descomponerse, y ahora que paso por ahí, son unos agujeros rectangulares donde alguna vez hubo unas interesantes luces de semáforo y ya creció la hierba. Y yo digo, bueno, ¿por qué es esa maña de hacer esas malditas obras? Y digo malditas con toda intención porque hay como una maldición. La maldición es que nunca van a tener mantenimiento. Ese asunto de que por qué las obras que hacen las autoridades, sea el color que sea, de hacer algo lindo, bueno o inútil, pero ahí está, y no les dan mantenimiento, nunca les dan mantenimiento. Las estaciones, por ejemplo, de los camiones ruta, me doy cuenta que los de la 11 generalmente están limpios sus cristales, pero los que están en esta avenida que les comento, estaban muy sucios, de repente les ha crecido la hierba horrible, la basura por montones, pues, horripilantes. Digo, ¿y por qué no les importa a las autoridades municipales? Primero, esas obras, esos semáforos tan interesantes, los hicieron, funcionaron un tiempo, se apagaron, no les hicieron caso, ya incluso los quitaron, ahora ha crecido la hierba. Y digo, ¿por qué serán así? Sean del color que sea, les importa el relumbrón de la fotografía de la inauguración y, y presumir las obras. Y después, pues hay que a ver quién nos ayuda, porque nosotros no vamos a dar mantenimiento. A lo mejor no hay presupuesto, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, pero qué triste que eso pase, pues generalmente en la mayoría de las obras. Quizá no en todas, pero en muchas el mantenimiento no existe. Eso por un lado. Es una pequeña tema de denuncia, comentario. El otro tema el que yo quería comentar, y eso de otra naturaleza, de otra cosa, vamos a ponerlo así, un fenómeno muy interesante en las personas que dan o damos, porque nos incluimos los psicólogos y los terapeutas que atendemos gente, eh, que se refiere al trastorno por desgaste, también llamado en inglés, ven que ahora es moda hablar en inglés o usar muchos anglicismos, el burnout. El burnout es un trastorno muy interesante porque se da generalmente entre médicos, se da entre enfermeras, se da en sacerdotes, se da en psicoterapeutas, se da en trabajadoras sociales, obviamente, en otros profesionales. De hecho, en algunos casos se enfoca este trastorno, se le llama trastorno por desgaste por empatía, trastorno de desgaste por empatía, también llamado en algunos casos burnout. O sea, en inglés esto quiere decir como quemarse, quemarse. Y es que es muy interesante porque hay personas que no dejan de trabajar en estos términos de brindar un servicio y no paran. Por ejemplo, el médico. Yo conozco algunos médicos que desde su preparación, y si no, pues aquí Víctor no nos dejará mentir o no me dejará mentir, que en su preparación es una preparación verdaderamente demencial. A veces no duermen por estar preparando pues los pequeños folletos que tienen que leer para sus exámenes y son pues unas exigencias brutales. Y ya en la profesión, ya en los hospitales, por ejemplo, llegan casos, y sobre todo en áreas como urgencias, las personas que trabajan en urgencias llegan a un nivel de desgaste que, por ejemplo, hasta donde yo sabía, no sé ahora, era muy frecuente que el médico o la enfermera se infartara y sus presiones arteriales generalmente están muy arriba, tienen números muy altos, ¿no? Entonces, el nivel de exigencia es altísimo y es un trastorno que pues va generando síntomas y que en algunos casos es muy preocupante porque en sí mismo no es una enfermedad como tal, pero sí es un trastorno que puede generar pues ya enfermedades como tales y por ejemplo tiene síntomas. ¿Cómo saber si yo estoy padeciendo el famoso trastorno de desgaste por empatía? Sí, y bueno, pues algunos de estos es frecuentes dolor de cabeza, la tensión arterial está alta, hay trastornos digestivos, obviamente esto va acompañado de o implica gastritis frecuente, esofagitis, el colon se inflama, colitis,
eh, se cursa entre diarreas y estreñimiento. Bueno, ahí yo me meto en el terreno de Víctor, pero él nos podría aclarar un poco más esto. Pero hay trastornos de cardiopatías, por ejemplo, dolores de espalda, hay la sensación de un cansancio que ya no se puede con él y sin embargo se va a trabajar, dolores de la espalda, sobre todo de espalda alta o puede ser espalda baja también. Eh, entonces, náuseas, tensión muscular, en fin, una serie de trastornos, una serie de síntomas, mejor dicho, que van acompañando esto que se ha dado en llamar el trastorno profesional por empatía, ¿sí? O llamado también burnout. Entonces, pues es simplemente comentar esto. Yo eventualmente lo he llegado a sentir, no sé, tú, Ara, o Víctor, o quizá tú en la ópera, pero también es el asunto de sentirse extremadamente cansados, donde el cuerpo mismo me está diciendo, sabes que ya necesito descanso porque ha sido mucho el trabajo y hay veces que digo, no, pero otro poco. Por ejemplo, a veces yo iba a algunas zonas, a Toluca, Acapulco y otras partes a atender pacientes y eran grupos de, pues no sé, 15, 20 personas por día y pudiese pensar, pero si tú estás sentado, nada más estás ahí oyendo y platicando, ¿no? Pues ¿de qué te puedes cansar? Bueno, pero es que visto desde fuera, la labor psicoterapéutica pues, es estar sentadito, ¿no? No, implica un trabajo emocional, mental muy intenso, que también después de 2 o 3 pacientes ya uno experimenta cierto agotamiento. Bueno, y si quedan más por la tarde, pues uno termina verdaderamente agotado. Bueno, pues es comentar un poquito, hacer notar este trastorno y no dejarlo pasar como algo, como si fuera cualquier cosa. A todo profesional que esté brindando un servicio es importante que tenga atención a los síntomas que pueda estar presentando, porque sí puede dar pie a problemas físicos, emocionales, bastante fuertes, como algunos de los que he mencionado, ya por ejemplo una cardiopatía o otra cosa, ¿no? Entonces, pues comentar esto, ¿no? El famosísimo burnout, el famosísimo trastorno profesional por empatía, ¿no? Ahí va este temita. Fíjate que qué bueno que lo tocas, Olinto, Sí, Víctor. porque cuando te preguntan, oye, ¿por qué fuiste médico? Yo creo que ninguno tiene una razón de peso. Tal vez porque te gustaba la bata, andar de blanco, y dijiste, pues voy a ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que te movía? Y todos decían, es que es una vocación. Yo creo que al final dices, pues no sé qué tanto sea vocación o no. Con todo lo que describes, efectivamente, yo creo que los médicos son los que tienen largas horas de trabajo y la verdad es que yo digo que es estar jugando entre tu bienestar y no bienestar, en donde todo se desequilibra de repente. Si ibas muy bien, salió algo mal y entonces ya perdiste como que el triunfo. Siempre les digo, Sí. tú volteas y dices, qué bueno que salvaste a un paciente, pero el otro, te volteas del otro lado y dices, ya se te murió el otro, ¿no? O sea, esos cambios tan repentinos y que es jugar mucho con tu frustración y a través de la carrera que realmente no sabes ni por qué te metiste, pero que sigues y sigues, obviamente porque te gusta, pero que es solucionar los problemas de los demás. Llega otro paciente y soluciona los problemas, que es lo mismo que hacen ustedes, pero aquí en largas horas. Y tratas de estar pendiente de sacar los casos. Y efectivamente te quemas. Y Sí. tienes que dejar a un lado y hacer a un lado tus sentimientos y tener la razón siempre y que esté como principio. Porque según somos muy fríos, porque siempre analizamos, siempre pensamos y sabemos lo que va a suceder de acuerdo a las estadísticas o por tu conocimiento. Dices, esto va a suceder y latinas. O tienes este diagnóstico y latinas. Obviamente atinar es experiencia y conocimiento, pero lo quiero poner así. Y efectivamente te quemas, a la larga te quemas, porque entras en una rutina y principalmente las enfermeras. Las enfermeras que están Ujú. atendiendo pacientes por largas horas, que son las que están metidas ahí. El médico prescribe y se va. Hace su escrito en el expediente y se va a ver otro caso.
pero rompes con esa rutina, pero ellas siempre se van a quedar ahí. Yo creo que los médicos son los que sufren más adicciones. El médico alcohólico, el médico que se droga, el médico que tiene que tomar pastillas para no dormirse, el médico que tiene que dormir y tomar pastillas porque no tiene de otra, porque el médico que trabaja en la mañana en un hospital, en otro hospital, para que le alcance, porque no todo se paga muy bien, y aunque los pacientes te dicen, ¿por qué tan caro? Pues sí, porque eso cuesta mi consulta, ¿no? Mi conocimiento, el que sea más atinado en un diagnóstico, o sea, cada quien se va a poner un precio y eso se va a determinar. Yo digo que de acuerdo a los resultados, eres bueno o eres malo, ¿no? Para dar y ser más asertivos para dar diagnósticos. Pero principalmente viene eso, ¿no? Lo que tú has comentado, los cuidadores. Los cuidadores también en casa. Los Sí, que pues tienen que atender a una persona mayor o joven, pero ya es largo el tiempo y dicen, es que no tienes paciencia, ¿cómo voy a tener paciencia si llevo 6 meses cuidándolo y estoy recluido igual que él y no puedo salir al cine, ya rompió con mi vida, ya no puedo ir con los amigos, en fin, tengo que estar cuidando día y noche. Entonces viene lo que tú has comentado. Efectivamente es un tema muy largo que sí, tratar, sí, sí, pero sí, en verdad se requiere de mucho valor, mucho amor para sí, estar ahí al frente, en sí, todos los sentidos, quien sea. Los cuidadores tienen que proteger y solucionar problemas a cada momento. Entonces, la frustración ahí está, ¿sí? El que te reconozca tus triunfos va a ser muy difícil. Gracias, hermano, por cuidar a nuestra madre. Va a ser muy difícil eso, No, ¿sí? Es parte de la no, incongruencia. no se Dices, da. bueno, yo mando el dinero y tú la cuidas, ¿no? Yo no, mando el dinero y tú la cuidas, ya te lavas ahí las manos. Pero la idea sí. es cuidarnos, ¿no? Frente a frente, físicamente. Un Ese bonito es, tema. ese es sí, porque yo me enfoqué un poco más en el ámbito profesional, pero está el no profesional, como los cuidadores, por ejemplo, Claro, las personas que cuidan a los claro. enfermos, familiares, el simple trabajo, digámoslo así, actividad de ser mamá, es quemante a más no poder, porque es algo brutal estar atendiendo uniformes, la comida, el planchar, tender, ir por los víveres, preparar, esperar, pues, la cantidad de actividades del clásico, pues, puesto, vamos a ponerlo así, de mamá, pues un mega trabajo que muchas terminan muy, muy, muy enfermas, ¿no? Por eso muchas mujeres presentaban tanto trastorno con el paso del tiempo, ¿no? Muchísimo. Y los Sí. cuidadores efectivamente son gente, los hermanos que generalmente pasa, un hermano, una hermana, generalmente es mujer, la que termina cuidando al papá, a la mamá, ya en tránsito para su final, es hiper desgastante, hiper desgastante. Sí, pero también han existido los papás mamás, ¿eh? Desde hace muchos Y años. Sí, claro, No sí, claro, depende. claro. por Han supuesto, intervenido mucho. así es, cierto. Pues ahí está. No, pues sí, muy, muy interesante el tema, porque independientemente de que yo sí creo que hay profesiones que son más, tienen más posibilidad de padecer burnout, como es la medicina, pero también creo que tiene que ver con el tipo de trabajo que cada quien tiene, que ya no es nada más con la profesión, sino con el tipo de jefe que te toca, que además, así como hay maestros que también dices tú no permiten que el alumno opine de algo diferente, también existe el jefe, y casi siempre son los jefes así, que no permiten que se dé alguna orden diferente o piensas diferente al otro, ¿no? Y en esto hay incluso mucho acoso. Yo he conocido personas que hacen la vida totalmente imposible a sus trabajadores y los pobres entran en un estrés que dices tú, pobre, pero tampoco tiene otra opción de otro trabajo que pueda decir, pues dejo este y me voy a otro, porque tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene que ver mucho con la profesión, pero también con el tipo de trabajo y la gente con la que te toca trabajar, ¿no? Que no tienen ninguna consideración con sus trabajadores, ¿no? Así es. Sí, eso se da a todos los niveles, Sí, universitarios. Si quiero estar en tal institución de alto prestigio, necesito tener doctorado. Si no, no puedo entrar. Entonces, eso
hace que pongas más empeño y te estés capacitando. Hay muchas universidades aquí en Puebla así, Ujú. que van a tope, ¿no? No Sí. puedes ser un licenciado, tener licenciatura porque pues ya no entras ahí en el Ya cuadro. no, ni siquiera te Necesitas, admiten, Víctor. Tienes que así tener es, mínimo título de maestría y de preferencia el doctorado. Y además otra exigencia es que tienes que publicar. Si sí, no quieres escribir, si no quieres dedicarte a la investigación, no, tienes que publicar. Entonces es un así es, desgaste terrible que se vive en las universidades también, ¿eh? sí, sí. Por ejemplo, los médicos se tienen que certificar cada 5 años. Así. Estar capacitándose en los congresos avalados, no cualquiera, sino avalados, para ganar puntajes. Y después ir a capacitarte en las asociaciones médicas y después presentar tu examen. Entonces, pues es un desgaste por todos lados. Pero tú querías ser médico, ¿verdad? Pues sí, es padre. Bueno, Al ya final yo creo que vuelves a escoger lo mismo, ¿no? desde estudiantes, fíjense que yo conocí a un chico que estudiando en la Universidad de un estado de aquí junto al nuestro, eh, me decía, me lo comentó, tengo que meterme cocaína porque nosotros no tenemos vacaciones nunca, hasta que acabamos. Entonces es un nivel de brutal desgaste, dice, tengo que drogarme, si no, no aguanto. Como bien decías, pues se vuelven adictos. Sí, el médico es muy adicto. O Al que los, me pongas. o los choferes de trailers también. Las Sí, autoexigencias que se imponen, van muy drogados algunos en las carreteras para poder aguantar lo que sí, se autoimponen o lo que les exigen. sí. Hace muchos años, si les voy a contar esta experiencia, hace muchos años, terminábamos de operar, ¿verdad? Y pues ya muy cansados en la noche, ya cansados. Pero había un médico que decía, oye, vamos a desestresarnos. Y la desestresada era ir a tomar para Ujú. relajarte. Imagínate. Entonces, eso se agarra ya de costumbre. Él ya falleció y falleció terrible porque, aparte de sufrir cirrosis hepática, porque sí tomaba mucho alcohol, pues murió de un sangrado y pues ya falleció. Pero era de los que sí se metían botella. Entonces, él se desestresaba de esa manera. Cuando tú comienzas a conocer a los médicos, dices, sí es cierto, o sea, se vive así. Y Ujú. lo peor es que llegas alcoholizado a operar. No, Y eso hombre, Ay, es eso, terrible. eso no, sí es En el terrible. ambiente se Oye, ve. pero me estás espantando, o sea, si los médicos son Sí, adictos, ¿no? ¿cómo vamos a ponernos en las manos de los adictos? Pues así lo has hecho, en verdad, en verdad. Cuando comienzas a conocer este ambiente, dices, pues lo conoces y sabes de qué estás hablando, ¿sí? Ujú. Entonces, pues siempre he hablado un poquito más. Pero en fin, hay esa parte. Tú los ves bonitos, ¿verdad? Resolviendo los grandes casos, pero también son personas que viven presiones. Y lo que decías, sí es cierto, o sea, se queman, truenas, ¿no? Porque son muchos casos y a veces es demasiada tensión. O aquel médico que murió operando por tanta tensión, estrés y falleció. Operando, ¿sí? Porque hubo un sangrado. Y entonces ya no pudo parar el sangrado, se estresa y se murió. Así como se los cuento, en verdad. Hay muchos casos al respecto. O sea, se viven muchas tensiones. Me da pavor esto que están diciendo porque resulta que cuando estamos con el tema Oye, de la libertad, hace años, hace años, resulta que somos esclavos de las personas que pensamos que son serias y no lo son. O sea, aquí el grave problema es que hay libertad, pero no hay ética. oye, ¿te acuerdas que hace muchos años salió un libro, Los errores de los médicos? Y entonces cada quien narraba su historia, ¿no? ¿Eh? ¿Qué error cometiste? Y entonces ahí lo soltabas. Es parte de esto, Jesús Manuel. Que no nos espantes. O sea, no somos dioses. hay que encomendarse a Diosito para que no Estás en caigamos. nuestras manos, Jesús. Un rosario antes de ir a ver al médico. Yo por eso ya no voy al médico. El médico va a ti. Sí, caray, Somos caray. muy pacientes. Algún día llegarás en nuestras manos, Jesús. Pues Bueno, ¿qué otro tema, Ida? Ah, bueno, algo completamente diferente.
No sé si ustedes ya vieron la película de La Sociedad de la Nieve. Ah, la acabo de ver yo. Sí. La verdad es que a mí me pareció impactante. No sé si cuando vi Los sobrevivientes de los Andes o Los Sí. supervivientes, no sé, ¿se acuerdan las películas anteriores que había? Creo que eran dos. Pues no me impactó tanto como me impactó esta. Y entonces, acá lo que me puse a ver es que en esta película, este, están asesorados, digamos, por los sobrevivientes. Entonces, hasta el parecido del actor tiene que ver con el parecido del original, de la persona que iba ahí, ¿no? Y tuvieron mucha comunicación con ellos, participaron mucho, dándoles detalles, dándoles toda lo que ellos sabían, su experiencia que cada uno de ellos había vivido a cada uno de los protagonistas que iba a representarlo, ¿no? Entonces, esto me pareció muy interesante porque da otra visión del otro lado, ¿no? Que no era nada más la del actor y ya, ¿no? Pero la parte que más me impactó fue cuando al principio que la decisión, ¿no? De cómo le hago para sobrevivir, ¿no? Se acabaron lo que había, ya revisaron todas las maletas y entonces empieza la cuestión de tener que comer carne humana. Esto en sí mismo fue bastante fuerte, hubo quien lo rechazó, y el comentario era de varios, lo tuve que aceptar porque no me quedaba de otra, pero no lo mastiqué, no me atreví a masticarlo, fíjense qué fuerte. Me lo tuve que tragar porque me sentía, pues, terriblemente mal, culpable de saborear o de saber a qué sabía esa carne. La tenía que recibir mi cuerpo como una forma de sobrevivir, ¿no? Entonces esto, me llamó mucho la atención, pero a final de cuentas ahí era un desconocido el que te estabas comiendo. Eran tantos los muertos, porque nada más eran 16 los que sobrevivieron, eran tantos los cadáveres que pues no sabías quién. Además, hubo 3 de ellos que se encargaron de manejar muy bien esto, de que nadie supiera de quién era la carne que estabas comiendo, ¿no? Pero llega un momento en que los cadáveres también se fueron acabando. Y de repente queda el amigo o los 2 amigos. Y entonces viene otra cuestión acá más fuerte aún, en la cual dices, es que ya no es un desconocido. Y ya acá hacían pues malabares y todo para que no supieras cuál, pero era uno de los dos, o te comías a uno o te estabas comiendo al otro, ¿no? Entonces esta situación tan fuerte que llama mucho la atención, de varios pasajes que podría comentar, pero a lo que voy es a que esto me dio curiosidad de que dije, bueno, ¿y qué De pasó con probar la ellos? carne. No, dije, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué fue de su vida, no? Me interesaba más la parte emocional, pero esa parte no la encontré de cómo habían logrado sobrevivir de esto, ¿no? Nada más me encontré que solamente hubo uno que reconoció públicamente que habían comido carne, una sola persona, y que después de esa revelación que dio, jamás quiso tener una comunicación pública. Se hizo a un lado y no quiso nada, ¿no? Pero, pero hubo otros que también me pareció muy interesante lo que estuvieron planteando. Hay uno que se llama José Pedro Algorta y él dice, vivimos momento a momento, sin poder preguntarnos si estaba bien o mal lo que estábamos haciendo, porque si queríamos hacer lo necesario para vivir una hora más, no podíamos detenernos para cavilar. O sea, tenías que hacerlo porque no te quedaba de otra, ¿no? Este personaje ni siquiera era parte del equipo, sino que fue con 2 amigos mismos que fallecieron ahí en el aterrizaje, ¿no? Forzoso que tuvieron. Pero me llamó mucho la atención otro de ellos, creo que fue el más exitoso de todos en cuanto a lo que ha logrado en su vida, no sé emocionalmente cómo esté, pero tiene una frase, Roberto Canessa, que es el que más se conoce, que dice, todos tenemos una cordillera en nuestras vidas, pero no hay que quedarse en la parálisis de sentirse desgraciado. Me gustó mucho esa frase
porque no es la cordillera física en la cual ellos estuvieron, la situación que tuvieron que vivir durante 72 días, sino que todos a final de cuentas nos pasa algo que nos marca y que dices, me quedo aquí en esto o le sigo adelante. Y creo que esta frase que él maneja es congruente con lo que siguió en su vida. Él era el médico, no sé si lo ubican. Él era el médico ahí, el que ayudó mucho a que sobrevivieran muchos de los compañeros. Y después escribió también un libro que se llama Tenía que sobrevivir, ¿no? Él se hizo la especialidad en cardiología y sumamente exitoso, ¿no? En este sentido. Pero hubo otro de ellos que me llama la atención, que era ingeniero y que fue el que tenía la cámara, llevaba su cámara y pudo tomar varias fotos que después reveló, ¿no? Pero él arregló el radio. Cosa más interesante, porque él arregla la radio, no se pueden comunicar, pero pueden escuchar las noticias. Y qué contradictorio que cuando dicen ya tenemos forma de saber del exterior, es en el momento en que se enteran de que la búsqueda se había acabado. Imagínense la desesperación a los 10 días de que estaban ahí, de que ya hazle como puedas, porque ya no hay de otra, ya no te están buscando, ahí se acabó. Y entonces viene todo esto de esta situación de qué haces, ¿no? Y ya viene y empieza la creatividad también, el otro que se dedica, que también tenía ciertos conocimientos y que se dedica a derretir la nieve para que tuvieran agua, porque también necesitaban agua. Y era así casi por gotitas lo que a ti te toca para que puedas sobrevivir, ¿no? Entonces, me interesó mucho el tema porque vemos aquí todas las ganas de vivir de la gente, porque había quien se derrotaba y decía, bueno, hasta aquí, yo ya no quiero más, pero gracias a la intención de salir adelante, de que esto sí se puede, de que vamos a hacer más, incluso cuando van ya rumbo a buscar la ayuda hacia Chile, uno de ellos empieza a ver que se les agota la carne, la comida, y entonces ya no van a llegar. ¿Y qué dice esta persona? Yo me regreso para que les alcance la comida y ustedes síganle. Entonces era toda esta cuestión de veras de sobrevivencia, pero en el sentido de grupo, no nada más yo. Yo me regreso, no sé si voy a poder lograr llegar a donde estaban mis compañeros en el avión, la parte de avión que les quedó, porque además se partió en dos, pero vayan ustedes al rescate. Y toda esta actitud de me quedo a un lado, pero que sobrevivan los más que se pueda, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho y Sí, me llamó mucho la yo atención. leí de esto hace muchos años. ¿Cuándo fue el evento? Del 72. En el 72. 72. Bueno, la revista Life sacó en aquellas épocas reportajes impresionantes de lo que había sucedido. Fue un tema muy comentado, hubo puntos de vista religiosos, antropológicos, Sí. la subsistencia. Pero después de eso, hubo algunos que se dedicaron a dar conferencias en Europa y demás. Ajá. No te da la impresión, no por la película, pero que se ha convertido también en un modus vivendi de los sobrevivientes. Pero fíjate que no todos, ¿no? Fueron No, 2 no, o 3. no digo todos, se ha convertido, para algunos casos, en un modus vivendi de los sobrevivientes. Eso es lo que a mí me llama la atención, que me gustaría encontrar más información sobre todo de la parte emocional, que ahí no la Pues encontré, mira, puedes únicamente leer que mucho hablan. de eso en cualquiera de las historias del Holocausto. Bueno, sí, claro, hay muchos Ahí, datos, ahí hay mucha información de cómo sobrevivió la pero gente. estamos hablando de este caso en Sí, sí, concreto, ¿no? pero son las condiciones humanas, ¿no? De cómo Sí, sobrevivir a la adversidad. pero lo que te deja esto después Y decíamos hace rato de bueno, hace Víctor rato Frank. decías de Víctor Frankl, pues ahí hay Sí, un ejemplo. ajá, claro. Y cómo cada quien lo toma de manera diferente y otros lo hacen o por mercantilismo, como dices, o por una forma de dar a conocer
O al revés, hubo varios que se dedicaron a cuestiones bastante, filantrópicas también, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, cada sí. quien reacciona de manera tan diferente? Sí. Hay un video en YouTube muy interesante que acabo de ver. Se llama El viaje sin destino, lo sacó CNN, de uno de los sobrevivientes y él va narrando, se llama Eduardo Strauch, y él regresa muchos años después, bueno, varias veces ha regresado ahí, y es impresionante porque ahora las imágenes del mismo lugar, varias cosas. Una, a mí me asombró ver que muchísimas partes del avión, de ropa, de lo que se quedó ahí siguen intactos, ahí siguen. Es muy conmovedor. Lo que llama la atención también es que ya no hay nieve ahí. Ves que en la película, bueno, así fue, y en muchísima nieve, ya no hay nieve más que en Bueno, zonas muy creo que grandes. esa nieve fue producto de una tormenta, o sea, por eso cayó el Sí, avión, sí, porque Sí, se porque sí, sí, convirtió en una perdió tormenta visibilidad. pero aparte ha histórica. bajado el nivel de nieve por, pues ya Claro, sabemos, ¿no? El claro. cambio climático, pero es asombroso ver cómo esta persona se conmueve muchísimo, hasta el llanto, al ver todo eso y narra precisamente las escenas desde su punto de vista. Él fue uno de los que se quedó, no fue de los que fueron hacia Chile a buscar ayuda. Entonces es Ujú. muy interesante, se llama El viaje sin destino de la CNN, está en YouTube, muy interesante. Pero Ya es Cristóbal Colón mencionaba en las Islas Caribeñas que había canibalismo. sí, Se muestra mucho en estos viajes, ¿no? Y dices, no sé hasta dónde está el canibalismo. Y nada más que estamos hablando de concepciones diferentes. Espérame. Comer Sí, carne humana por necesidad de Claro. subsistencia ante un escenario crítico como el que vivieron los sobrevivientes de los Andes es una condición. La Sí. costumbre del canibalismo como práctica es otro asunto diferente y no es exclusiva de los territorios mesoamericanos, que no nos vengan con ese cuento, porque el canibalismo originalmente se da en África y se dio también. en China y se dio en Europa. claro. Aquí vinieron, se dieron cuenta de que se sacrificaba a seres humanos en funciones de temas religiosos, se documentaron y de ahí viene parte de la leyenda negra de Mesoamérica de que se sacaba el corazón de las vírgenes y se lo ofrecían a los dioses y se lo repartían. Y la historia del pozole que le he contado muchas veces. Claro, Ujú. Entonces, como que si Jesucristo en la última cena convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. claro. Sí, 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 sí. A ver, Sí, sí, es interesantísimo Sí, eso. es canibalismo ahí. Muy Sí, interesante. sí, actualmente en política ¿tú vivimos no has comido canibalismo. carne humana? Que uno se haya dado cuenta, ¿no? Salió un artículo hace tiempo, hace como 2 semanas o 3 semanas, en Corea. No sé si lo encuentre, pero es muy bueno. A ver si lo encuentro, donde se prohíbe el consumo de la carne de perro, en función de que es una tradición comer perro en Corea. Lo Sí, más interesante de todo este asunto es que hay criaderos para tener perros para comer, o sea, se venden como si Mm. fueran reses, como si fueran cerdos, y hay una cosa que se llama el bushintang. El día que los inviten a comer a casa de un coreano, no les vayan a dar el bushintang. El bushintang es el estofado de la carne de perro, se considera un manjar Uy, para Corea del Sur. Y es que la crianza de perros, la matanza de perros, el consumo, bueno, la venta legal y el consumo de carne legal en Corea, llegará a su fin a partir del año 2027. A partir de ese año será penado criar perros para sacrificarlos para comerse y será penado comer carne de perro. Hasta este año hay registrados unos 1,600 restaurantes en Corea del Sur que venden carne de perro y 1,150 granjas se dedican a esto. Y todo esto forma parte de una tradición de Corea del Sur, comer la carne de perro. Y les voy a enseñar una fotografía que se me hace curiosa,
para que se den una idea más o menos de la presentación de la carne de perro y cualquier parecido con taquería mexicana, ahí se las dejo. Esto te iba a decir, ¿cómo no Pura sabemos si no coincidencia. comemos carne de perro? Pues sí, hemos comido carne de perro sin saber. Seguramente. Nada más Oiga, escuchas los pero ladridos. fíjense que estoy leyendo ahorita en una nota del espacio telemundo.com que se abrió en Japón el primer restaurante que sirve carne humana para comer. No puede ser. Ujú. Ahí se los pongo porque a lo mejor es, como Se dicen, supone que está prohibido eso en el mundo, ¿no? O sea, creo que les hay Sí. leo un poquito de la noticia. El primer Oye, restaurante que sirve carne humana abrió sus puertas en la ciudad de Tokio, en Japón, país en el que su legislación permite el consumo de este producto, según el artículo publicado en el periódico mexicano Publimetro. Un plato de carne humana cuesta alrededor de 1.200 euros, valor que corresponde a los altos costos que significa tanto conseguir la carne humana y cumplir con los estándares sanitarios. Dice, las personas que quieren vender su carne por dinero firman un convenio antes de morir y reciben cuotas durante un lapso de tiempo. Un solo cuerpo puede costar hasta 30.000 euros, dependiendo de la edad del cadáver. Entre más joven, mayor es el valor. Uno de los requisitos que hay para las personas que quieren vender su propio cuerpo es que se sometan a un trámite y tratamiento médico especial que permite evitar el máximo deterioro. Otro es que los donantes deben morir por causas naturales. ¿Cómo ven? Ahí está. Hasta en eso hay rechazo a los viejitos. Fíjate, hasta en Es Tokio. que ya es carne dura. Ya es Entre carne más dura. joven, mejor. Curiosa. sí, pero yo de Carne repente curiosa. veo algunos ejemplares que sí se antojan, pero no muertas, se antojan vivas, mano. Claro, claro. Pero entonces en Tokio sí está permitido Pues, según la ley, hasta donde dice. está, ya había oído eso y ahorita que estoy viendo esta nota porque Nunca llamaron había a... escuchado eso. Sí, busquen la nota, Todo quizá en bien, pero otros ámbitos. carne humana, ay, güey. Oye, pero fíjense que esta expresión humana también de te quiero comer, que tiene que ver con Ah, aspectos claro. eróticos No, no, sexuales, la expresión de es que está para comérsela o para está comérselo. para comérsela, ¿Cuántas personas o no me han lo escuchado comí, me la comí. de los bebés cuando conoce el niño de fútbol? Es que está para comérselo. Sí, O sea, está, fíjate Sí, sí, esos sí, cachetitos me los voy a comer. sí, sí. Es puro Sí. canibalismo, ¿eh? Así es. qué Por lo menos fuerte. en la Mira, expresión. cuando eres novio, te la quieres comer a besos. Sí, Pasan los años y dices, ¿por qué no me la comí? sí, 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 No, sí. es cuando ya te da indigestión. Misóginos. Sí, sí, sí. No, pues tú metiste. Violentadores. No hables así, Jesús. No, yo no, pues estoy comentando nomás aquí. Oigan, un asunto que ya sé que a ustedes no les interesa, pero No importa, venga. hace 45 años, ¿qué estaban haciendo? Hace 45 años, válgame Dios. 45 años. 1979, para ser precisos, por si no saben contar y les falta un dedo. Estaba Acaba de yo, terminar la universidad. estaba yo terminando, iba yo a terminar ya mi uni también. Yo Yo ya terminé en había el terminado, ya estaba 81, yo terminé. trabajando. Ah, mira, En yo estudiando. 1979 recibía yo al Papa Juan Pablo II en el seminario. Anda. Después de ¿Eh? ahí, en septiembre del No, 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 79, no, no, espérate. En un ¿qué? día como hoy, A ver, bueno, estamos grabando en 23, pasará el 25. ¿Qué estabas haciendo? Dices, recibía, no, el Papa llegó el 29, digo, el 28. El Llegó el Papa 28, llegó el 28 de enero de 1979 a inaugurar el CELAM. el CELAM. Ah, Dormió en el seminario ese sí. día y el día siguiente se fue. Sí. Entonces Nosotros, estaba ya en los preparativos. nosotros estábamos en Estrellas de Oro organizando toda la parafernalia de la recepción, de la cobertura de medios, que en aquella época no había celulares. Se rentaron, se contrataron, se pidieron prestados radios de, 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 de onda corta.
para poder hacer las transmisiones, hicieron las pruebas de enlaces desde el seminario, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una aventura tecnológica y periodística. Yo ahora que estoy escombrando, me encontré mi credencial Mira, nada en la, más. ¡Wow! Si eras Mira, joven, oye. Órale. la mira de nada más. 1978, porque para poderlos acreditar ante el CELAM a la visita del Papa, había que hacerlo desde octubre del 78. O sea, Mm, hace 45 años estábamos como locos sí, en para la preparación. hacer la cobertura de la visita del Papa. Ok. Fue un acontecimiento Sí, claro. único en la historia de esta ciudad, Sí, cómo no, claro. porque para que regrese un Papa, da canijo, ¿no? No, pues sí. Da canijo. Y segundo, ¿qué Papa? Porque este era un Papa que Ah, traía, yo me acuerdo del Peregrino, seminario que sí. me tocó Papa Peregrino. así en el pasillo, ven que hay un pasillo enorme en el seminario, en la escalera principal, en la entrada, y salió de sus habitaciones el Papa ahí, no sé qué, recibió a algunas personas ahí, a los riquillos de Puebla, ¿no? Porque así es esto. Oye, Ujú. visitó la catedral, porque No, recuerden que no, en la no entró, catedral hay una puerta no solamente por la que entró, se llega al no patio. entró, no entró. Ah, Pasó de enfrente, dio la bendición. Don Rosendo quiso meterlo, no hubo manera. El Estado Mayor dijo que no, que era delicado, peligroso, etcétera. Entonces no entró. Pero yo estaba parado hasta donde nos dejaban, estaba yo parado, pues a medio metro del Papa. Y era un hombre alto, fuerte, medio metro. y caminaba. Me acuerdo que traía unos zapatos rojos, mocasines rojos, sus hábitos blancos, etcétera. Caminaba, pero cuando caminaba, haz de cuenta que soplaba el viento. Como Órale. caminaba rápido y era muy alto y muy fuerte, y con la parafernalia que traía de la vestimenta, como que sentías un aire, man. Y Ya. hubo una ceremonia que yo ya no estuve ahí porque, pues no sé ni por qué, pero hubo una ceremonia donde unos amigos míos le sirvieron el vino en la comida. Y yo tuve la suerte, y todavía tengo una botella, de las que se guardaron de la bendición aquella de 1979, un vino Santo Tomás, que se ofreció un Cabernet Sauvignon. Y un amigo mío que ya falleció tenía la copa donde había bebido el Papa. Ah, No sé qué fue de ella, no sé si en una mudanza se rompió, no sé si la regaló, no sé si se perdió, no sé si la vendió, pues esas cosas no se pueden vender, ¿no? Pero son cosas interesantes, ¿no? De un sí, cómo recuerdo, no. de una visita de, pues, de un Claro. personaje, creas o no creas en la religión. Claro, Sí, claro, sí. claro, Todo un claro. personaje, claro. Personaje. Pues en Entonces, aquel entonces ¿perdón? es- estábamos en la preparación para poderlo recibir y era en el seminario. Sí, Obviamente sí, te tenías que registrar y ver, hijo, de quién eras y de dónde venías, ¿no? sí, Porque no, es un acercamiento pues muy estrecho hacia el Papa. Entonces, se vino la preparación una semana antes, había una logística y a mí me tocó cuidar una de las puertas. Cuando yo escucho que ya vienen los gritos, ya era mediodía, y se escuchan los gritos de que ya viene, yo dejé mi puesto, me subí como pude a la barda del seminario, que salta, no sé cómo le hice, y Ya. me trepé a la barda. Entonces él pasa en el camión, venía descubierto, su camión alto, descubierto, y lo vi, o sea, ¿qué serán? ¿15 metros? Así, y lo vi pasar en el autobús así, pero con un resplandor. Esa fue mi impresión Ujú. de un hombre que te impactaba, o sea, sí, sí, era un hombre que fue no, sí. un momento así, así como que la luz, así yo lo vi. No Órale. sé, hay cosas que son solamente para ti, Yo tú las creo que, percibes. y debe haber una colección de fotografías de muchas personas sobre este tema, pero
Pero Este, no teníamos celulares, Jesús. no, pero Pero había, sí, teníamos cámaras. Cámara, sí. Nosotros teníamos puntos de referencia desde la caseta de San Martín a la entrada de Puebla frente a la Volkswagen, en el Mesón del Ángel, a lo largo de la pues, avenida Cerdán, teníamos 2 o 3 puntos en la Fuente de los Frailes. Después de ahí se fue hasta la 25, luego bajó de la 25, dio vuelta en la 16 de septiembre, ahí teníamos otro puesto, frente a la catedral teníamos otro en San Francisco. Así lo fuimos monitoreando a lo largo de todo el recorrido, hasta llegar a la gran concentración en la explanada de los campos del seminario. Los campos del seminario, una misa. Uno de los ayudantes era el padre Carlos López Tamayo. Fíjate. Sí, él fue uno de los ayudantes. Y bueno, pues estaba todo el cabildo de la Angelópolis, bueno, el cabildo metropolitano, y pues todos los notables, los fifís, los claro. pecadores, los caballeros de Colón, le hicieron guardia. Mm, Fue una cosa bien interesante, ¿eh? ya. Ah, Sí, Pues, pues los que siempre han estado, ¿no? Los que sí. pertenecen, los Las cercanos. mulas de San Cristóbal, ¿o cómo les decían antes? ¿Cuáles? A los caballeros de Colón después les decían las mulas de San Cristóbal o las mulas de Don Cristóbal o algo así. Sí. Toda una experiencia de jóvenes, ¿eh? Interesante. Sí, cómo Hace no, 45 años. válgame sí. Dios, Se me ya hizo llovió. curioso acordarnos de, de este, de este tema, porque pues no es precisamente algo que suceda de nuevo, es prácticamente imposible volver bueno, yo he tenido la suerte de ver a papas, pero por cierto, yo una vez estando en Buenos Aires, fíjate qué cosa más curiosa, me metí a la catedral, que no es precisamente una catedral muy bonita, la de Buenos Aires. Como las nuestras, está difícil. Aquí hubo talento, Mm. hubo esclavos No, para no, no, construirlas. los dirás de chunga, pero sí. Y estaba celebrando misa el entonces cardenal Bergoglio. Ah, mira, Sí, qué curioso, ¿verdad? sí, mira. ¿Quién Sí, iba a decirlo, no? ¿quién iba a decirlo? Fíjate. Sí, Bueno, todo esto salió por lo del Papa de hace 45 años, pero este, les iba yo a decir de este día 25, dentro del calendario de los días mundiales, hay uno que es el Día del Café Irlandés, que se me hizo una tontería, pero bueno, y otro que es el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. El papel de la mujer en el multilateralismo es un asunto verdaderamente interesante, porque se trata de visibilizar la presencia y el liderazgo de las mujeres en la toma de las decisiones a nivel global, especialmente en los organismos internacionales. Esto a propósito de la misoginia y de que hay algunos que no quieren que haya una mujer que sea presidenta de nuestro país, pero en el mundo hay hasta un día dedicado a esto. Ay, no sabía. No, yo tampoco lo sabía, pero se me hizo curioso, ¿no? Está interesante. Sí, que le No, dediquen interesante. un tiempo a ese tema. claro. También el próximo sábado es el Día Internacional que conmemora a las víctimas Mm. del Holocausto, y el próximo 29 el Día Mundial del Rompecabezas. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que arma rompecabezas? A ver. Pues es todo un reto, ¿no? Sí, pero ¿qué hay ahí en la otra escena, dirían los psicoanalistas? No sé, pero yo creo que es el enfrentar un desafío, aceptar un desafío, ponerse a prueba y un tanto el sentido de competencia, ¿no? A ver, ahí es interesante porque
Hay unos que me parecen casi hasta imposibles, son verdaderas obras de arte, de no sé cuántas miles de piezas tienen y los terminan. Hay gente que ama y adora armar rompecabezas Ujú. y luego los enmarca, ya terminaron, los manda a Sí, enmarcar, ¿no? sí, sí. Sí, sí, Los cuelgan ahí en sus casas, ¿no? sí, Pero yo creo que Sí, es un reto con uno yo fui mismo, ¿no? muchos años aficionadísimo a los rompecabezas. Todavía tengo ahí uno que no he terminado, me faltan, es uno de 1000 y pico ¿de qué? De 3000 o algo así. hacen más, sí, Del tamaño de un respirador grande. wow, Sí, sí, enorme, enorme. Y me falta porque son tonos blancos y me aburrió porque dije, ya, estoy desesperado. Y sobre todo porque ya no veo bien, pero yo creo que me faltan pues como 150 piezas. La gran parte la hice. Pero me propongo hacerlo, terminarlo, porque estoy escombrando, entonces ya me estorba. Y si lo deshago, pues ya no lo voy a volver a armar. Entonces quiero No, terminarlo. ya no. Y hay un Yo sellador armé, hay un sellador. Y sí, ah, para pegarlo. sí, 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 Yo sí, armé uno en la pandemia, cuando recién empezó la pandemia, que no podía salir para nada. Ahí sí, armé uno también como de 5000 piezas, grandísimo, del tamaño de una mesa, ¿no? Y sí me costó mucho trabajo, pero al final te da una satisfacción personal, porque por eso digo que es un reto contigo mismo, no es de sí, competencia, es contigo mismo y al final te da mucha satisfacción cuando ya lo lograste, ¿no? Y sí, pues ahí tienes dos opciones, o lo pegas o lo desbaratas y ahí acabó, ya lo hiciste, pues, ¿no? O sea, se requiere de paciencia, de tiempo Mucho, y de memoria, ¿no? mucha Pero ¿qué paciencia. pasa cuando fíjate que no encuentras la última no pieza? es memoria de que te acuerdes de cosas. No, 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 Es no, la no, no, no. memoria visual para cuando sí, estás sí, en sí, determinada parte del rompecabezas, ajá, dices, esta ficha que vi, acá. esta va aquí. Claro, Ujú. Y sí, cuando a eso claro, me te refiero. sale, es una emoción, una satisfacción, Sí, 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 sí. que esa ficha que viste, reconoces que el espacio que está ahí Ajá. es para esa ficha. Iba ahí, no iba hasta allá, no sé qué. Todo eso es muy padre, ¿eh? Pero ¿qué Ahora, ¿qué pasa cuando tanto te para falta los la niños última? es importante el armar rompecabezas? Los sí, niños Bastante. claro, aburren. El otro día sí, que vino claro, mi nieto, como ya le ponen la porquería esta, que yo estoy molestísimo con eso, a ver si tú no, ya hables con mi no, hija, por favor, le dices. Estoy sacando estoy ventilando asuntos familiares. Saco una fotografía de mi hija, no la tengo acá, pero una foto así de cuando era niña, y le digo, Ujú. mira, tu mamá, ¿y qué creen que hizo el niño con la fotografía? Que la rompe. La No, movió y la quiso mover. exactamente, Ajá. como si fuera la iPad del teléfono, Ajá. le Pasa otra y pasa. otra. Ajá. increíble, Ya se Sí, perdió wow, ese sí, sí, asunto de una fotografía. sí, Qué wow, fuerte, ¿verdad? qué sí, claro. fuerte, qué Sí. impresión, ¿eh? Sí, es muy importante a ponerles rompecabezas a los niños para su coordinación, su capacidad de memoria, todo les ayuda, ¿no? Sí, Claro. además se han hecho estudios donde se ha visto que en el caso del celular, los niños que se les da un celular desde pequeños, si están mucho tiempo con el aparato, tienden a perder o a no ejercitar su capacidad de socialización Y de lectura, y obviamente de y de lectura y de lectura. muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo de interactuar con otros. Sí. ¿Sí? Ujú. Eso es algo muy importante, muy, muy Pero qué importante. frustración con tu rompecabezas que no encuentras la última pieza, ¿no? Como la última. ¿Dónde quedó la última pieza? Pues si se perdió, Y Ah, queda sí, ahí sí, el se hueco, Sí. perdió. Ah, de que queda no el hueco. esté. Ya. Ya. No, eso sí Está, da mucho coraje, ¿eh? hay, Bueno, hay una, hay una afición y no sé si esta actividad un tanto parecida, que es el armar barcos o aviones. claro, Ajá, los de también. escala. Fíjate que eso sí, A yo lo escala. intenté, me costaba muchísimo trabajo, se me pegaba el cemento, el pegamento este transparente que venía Sí, con las cajitas de los barcos y los sí. automóviles, los camiones a escala, y armaba ahí un rollo ahí. No era yo muy hábil con los dedos, o sea, Sí, sí. para cirujano yo no nací, no Y nací. No, pero menos, tienes. y menos después de ir a la ópera. No, pues estamos hablando de niños.
Ay, tú O sea, tienes un problema con la ópera porque nunca te invitan. Es una frustración. Ya invítame un día de Cada vez estos. que puedes lo Sí, sacas a Ya flote. dame una consulta en la ópera, ¿no? sí, ya. Ya la amerito. Un día hacemos el Ah, programa ya en la ópera, Órale. ándale, pues una vez, pero nunca alguna vez tienen estaría genial, tiempo. ¿eh? Sobre todo Ay, Víctor. Uy, a Víctor no lo van a dejar échanos la ir. culpa. A Víctor No. no lo van a dejar ir. Le van a decir, no, ¿cómo crees que te vas a meter ahí con borrachos? No sé qué. y La sí, señora nos va a poner del asco y nos va, bueno, no. Pues intentémoslo. Sí, un día en la tarde. Sí, sí, sí. Un día en la tarde. No, la ópera es al mediodía, no en la tarde. Bueno, al mediodía La también botana, ahí, podemos. ahí se Sí, come, sí No podemos. se come, no se come. ¿no? No, Pues no hay botana. Sí hay no, botana. no, No, hombre, bueno. churritos y cosas, no, yo llevo No, cosas. el otro día fueron unas personas y me dijeron que les dieron bastante de comer. Pues De yo hecho, fue creo que mi se hijo. equivocaron de ópera. No, ay, él ya conoce, acuérdate que una vez nos encontramos ahí con mis hijos, estaba y contigo. Pues les han de haber dado cuando mucho una torta de pipián y eso porque sobró de lo que... Creo que les dieron una torta y algo más. Sí. De repente tienen pata y eso, pero Ajá, normalmente pata. yo llevo cosas y otro amigo también llega y ahí nos juntamos y Ok. varios manjares. Oigan, ¿qué creen? Paella hemos llevado. ¿Qué creen? Que el periódico español El País se Corrió a puso a Sabater, investigar, corrió se a puso Sabater, a investigar, ¿eh? corrió a Sabater. Estoy muy No, molesto. Voy a cancelar mi... espérame, se puso a investigar lo del restaurante, que vende carne humana. Y ¿Y no es entonces cierto? se fue e investigó con las autoridades, japonesas y le dijeron que era completamente absurda esa noticia, que para empezar el restaurante ni siquiera existe y que el canibalismo, como en todo el mundo, está prohibido también en Japón. Ah, qué bueno que Está dices eso. prohibido, debe En haber, Japón. porque Oye, lo prohibido atrae. Es lo más apetecido. Las drogas la, también la están fuente, prohibidas. la fuente no sé qué tan seria sea, es ¿qué? Minuto1.com. Pues hasta que no hagan el video, pero no, pues ¿cómo se va a certificar que es carne humana? Porque hasta eso pueden mentir. Muy bien, pues nos vamos. Pues, Vámonos, jóvenes. Haciendo sale. menos. No, No, nada más nos vamos por espérate hoy. tantito, ¿no? Espérate, Sí, no. todavía tenemos mucho que hacer. Sí, 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 hay cosas. Ya no comentamos nada de la salida de Azucena Oresti. Híjole. Sí, Pues ya, pensé que Víctor iba a ya, tocar el tema, pero no. no, ya se ha dicho No, yo mucho pensé de que iba a ir por allá cuando hablaste de la libertad. Yo también, yo Sí, también. sí. sí, sí. no, pero no era la expresión, lo quise dejar a Oye, un por lado. cierto, a ver, consulta médica. Salió una nota donde dice que solamente el 21%, algo así, de las vacunas contra el COVID que ofreció el gobierno de México han sido solicitadas. La gente no se está vacunando. O porque no confían en esa Sí, vacuna, puede ser, o Hay porque mucho ya no les prestigio. da miedo el COVID. Y resulta que Puebla presentó a nivel nacional el primer caso de una persona fallecida a causa del COVID, porque no se vacunó nunca, porque no tenía Sí. ningún antecedente de vacunas de nada, era hipertenso, hiper no sé qué, y además descuidado. Entonces le pegó el COVID y se murió. Pero resulta que hay muchos casos ya de personas que están en los hospitales con ventiladores y esto, no hay gravedad de que se puedan morir, pero está pegando de nuevo el COVID. Pregunto, las vacunas que te están ofreciendo ahorita en el sector salud, este, la marca no sé, creo que son Patria, no Patria no, ¿verdad? Abdalá, Abdala. Abdalá Una Abdala. y otra de no sé Sí. dónde. ¿Será que la y la gente cubana, las rechaza? Y ya salieron a la venta las de Pfizer y las de Ujú. Moderna en varias farmacias, Sí. valen 800 y algo más o menos promedio. Te Y las se ponen están en agotando, la ¿eh? farmacia. No, pero están renovando, o sea, Sí, se vuelven a, agotan en vuelven una a traer. farmacia, pero hay en otras, llegan Ujú. más. O sea, sí Sí, hay demanda y sí hay gente que se las pone. ¿Hay que sí. vacunarnos de nuevo? Sí. sí, Ujú. sí, por el repunte que
estamos teniendo y lo que se ha comentado en las noticias de que en algunos estados ya están al 100% ocupados con pacientes de COVID y sí han fallecido. Sí. ¿Por qué no usar o por qué hay una diferencia entre una vacuna y la otra? El gobierno nos dice las cubanas y las rusas, ¿no? Eso no han pasado todavía las pruebas a nivel de organización internacional. Unos dirán, no, pues no importa, con que México las acepte más que suficiente. Pero tiene una explicación. Esas vacunas tienen memoria larga. La de Pfizer, así Moderna, tienen memoria corta. O sea, reconocen. Espérate, ya me hiciste bolas. Los, Sí. los pobres de este país nos vacunamos con las Ah, vacunas que trajo el gobierno de México, gracias a la gestión del señor sí, presidente de la República y al señor Marcelo Ebrard, que quería ser candidato, pero ni con las vacunas pudo, ¿no? Y nos pusimos la sí, Sinovac. A mí me pusieron la Sinovac, la China, las dos, la tercera y la última fue la AstraZeneca. Mis amigos, los fifís, se fueron a Estados Unidos, compraron la Pfizer, la Moderna y no sé qué, y el turismo médico y Houston y se vacunaban con esas cosas. Ahorita están a la venta las Pfizer y las Moderna. ¿Cuál me pongo? ¿La Abdalá, la Pfizer, la Moderna? sí. La Pfizer y la Sí. Moderna. O sea, las dos. Cualquiera que quieras poner, porque tienen memoria corta. O sea, Eso no entiendo. reconocen, Memoria corta, ¿qué es? te reconocen las cepas y te protegen, ¿sí? Las otras no reconocen y tardan más. Tú lo has vivido con las vacunas de influenza, que Sí, tú te la pones cada año. cada año. Eso te da una memoria, a eso nos referimos. O sea, sí hay O sea, datos el chip que me científicos, metieron está monitoreando toda la cosa esa. sí, sí, sí. No, y de veras se da un seguimiento. Esa es la razón científica, el por qué una vacuna o no la otra. Pero si tú dices, es que no tengo dinero, pues ponte la cubana. A Sí, ver, o sea, pero no te eso queda te de otra. quería yo decir, porque ya el señor presidente me depositó 6,000 pesos hace una semana. Ujú. Ajá. ¿Se verá mal que emplee yo 800 pesos de la pensión que me hace favor el señor presidente de dar para comprar una vacuna FIFI? Sí, sí, para que no te vayas a enfermar. La semana pasada nos espantaste de que estabas ya con la tos, ¿sí? Sí, Estaba yo con la tos que no podía yo hablar. Sí, sí. Mira, ¿cómo esto, identificar esto que me quedó ahí tuvieras un COVID? hilito, me quedó un hilito, pero ya ayer yo dije, ya una semana, ya Sí. dos Entonces hay que, mezcales directos al corazón, como nuevo. al pulmón, sí, entonces hay que tener mucho cuidado con la comorbilidad. Los pacientes que tuvieron y fueron afectados con COVID en el pasado, pues quedan ya resentidos, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, ¿qué es la mayoría, no? La mayoría en México. Pero sí hay que ponerse la vacuna o Pfizer o Moderna. Ok, pero como ando ahorita, ¿Qué? no tuve No, gripa, no tuve resfriado, no estornudé, no me escurrió el moco, bueno, sí, al último. No, lo mío fue una congestión acá arriba de sí, claro. enfriamiento de la cabeza. Me puse una gorra que me dijeron, tápate la cabeza. Dije, "Pero estoy dentro de mi casa". Me puse la gorra, se me quitó la tos. Sí, Es sí, porque asombroso, por eso calientes. ahora estoy con el sombrero todos los días, porque si me lo quito me enfrío la cabeza de nuevo y otra vez comienzo con la tos. Sí, eso tiene una explicación. Tú en los lugares fríos usas gorras, Sí. ¿sí? Porque calientas tu cerebro, el termostato, y te va a regular tu temperatura corporal. Por eso es que sí No, y debe además ser me da cubrir la chance de cabeza. sacar mis guardaditos, porque pues sí. Esa es la razón. El decir, sí es cierto, tienes que cubrirte la cabeza y las orejas para Sí, poder calentar, porque tu sí. termostato interno te va a estar regulando. Y la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? No, en tu caso hay que esperarse por lo menos 10 días, que salgas muy bien, porque como es ARN la vacuna de Pfizer o Moderna, pues vas a recibir una carga Es que que entre la, más la, la de fuerte esté, ARN nunca me la puse.
Y Bueno, oí pues te la vas a cosas poner. pésimas del ARN. Sí. Me ¿Cómo? da No miedo te escucho. ponérmela, Ah, No pasa nada, yo me póntela. la acabo de poner y no tuve ninguna reacción, ¿eh? pero ve cómo Así es. estás. ¿Yo bien? Muy bien. El año pasado me vacuné con la Abdala, aunque Víctor me dijo que no lo hiciera, y ahora me vacuné con la de Pfizer. Ujú. Bueno, Sí. pues entonces voy a destinar de la pensión que me hizo favor el señor presidente, Vale la 800 pena. pesos para pagar Vale la pena. en la Sí, farmacia. ¿Cuál me recomiendas más, la Moderna o la Pfizer? Las dos están bien, pero pues yo siempre voy con Pfizer. Pfizer, yo también me puse Fíjate Pfizer. que yo como que me inclino por Moderna. Bien, Adelante. bien, Pues es que Ahí, uno es ahí nos moderno. dices qué pasa. sale. Bueno, Bueno, Está bien. nos muchas vemos. gracias. Cuídense, pórtense bien. Cuídense. Chao. Nos vemos la próxima semana. Hasta Adiós. luego. Ya febrero, la Gracias. próxima semana les toca los tamales, ¿eh? Bueno, Ok, Ah, sí es cierto. adiós. sale. Bye. Los periodistas. Los periodistas. Un común denominador se presentó en la vida de Salacaín desde sus primeras incursiones en la península ibérica. Quizá por aquello de el mundo es un pañuelo, amigos comunes, costumbres y gustos similares le fueron llevando a esos círculos donde comer pasaba de una práctica alimenticia a un concepto cultural y muchas veces elevado a escenarios gastronómicos de alta envergadura. Una pregunta se repetía sobre la reedición de Memorias de Cocina y Bodega, cuya aparición fue en 1953 y cuya huella, según parecía, había quedado más marcada entre los españoles. Quizá las aportaciones gastronómicas de Alfonso Reyes, el mexicano más español, diplomático, llamado el Regiomontano Universal, fundador del Colegio de México, destacó como académico, filósofo, escritor, pero sin duda alguna por su calidad epicúrea, eran altamente apreciadas. La consulta de sus textos no solo resultaba amena, educativa, también era provocadora. Despertaba el interés por profundizar, por conocer más sobre los orígenes de alimentos y costumbres. Fue uno de los primeros escritores del siglo XX en acercarse a los grandes y exclusivos espacios de comida en las capitales europeas y los llevó a las lecturas iberoamericanas. Minuta y Memorias de Cocina y Bodega se convirtieron en dos piezas literarias de colección y, por supuesto, ambas figuraban en la biblioteca de Salacaín. Pero otra obra hacía referencia a las aportaciones de Reyes con la colaboración de 4 excelentes plumas con comunes denominadores nacidos en España, radicados en México, amantes de la cocina y admiradores de Alfonso Reyes. Se habían puesto de acuerdo para cumplir el deseo del ensayista español Luis Ríos Azcoitia, también radicado en México y quien se había propuesto presentar una edición de homenaje a Reyes bajo una premisa: darle continuidad pese a su ausencia. Así surgió Comiendo con Reyes, homenaje a Alfonso Reyes, escrita por Luis Cepeda, periodista y gourmet, el antropólogo Santiago Genovés, el escritor y gastrónomo Paco Ignacio Taibo I y el no menos talentoso escritor y también gastrónomo Luis Marcet. Una cita les unió para homenajear a Alfonso Reyes, y dice así: Alfonso Reyes encarna el mito de Proteo, ya agua, ya viento, ya jabalí, ya tierras labradas en las que no se pone el sol. Por eso múltiples escritores se albergan bajo este nombre que tanto en su vida como en su obra literaria se reúnen para crear un prototipo. El goce entrega la palabra escrita por ella y para ella. La obra, además, está iluminada con aportaciones de Guillermo Ceniceros, alumno de Siqueiros. Salacaín disfrutó mucho volver a releer algunos de los párrafos de Comiendo con Reyes. Por ejemplo,
Las líneas de Luis Cepeda, a quien años después el aventurero conocería personalmente en Madrid y quien destacaba el interés de Alfonso Reyes por el puerto de Santa María, donde el mexicano terminó por afinar su paladar en el tema de los vinagres, pues su gusto antes estaba del lado de los vinagres de sidra normanda de San Emilión, pero en tierras andaluzas descubrió el vinagre de Pedro Ximénez. Escaso pero exquisito, escribiría Reyes. A Reyes le gustaba el foie gras y siendo embajador en Europa acostumbraba a comerlo acompañado de unas gotas de Iquem. Vaya lujos, pensaba el aventurero. Un párrafo de Luis Cepeda contaba la historia de unas cocineras y dice así: y es que hasta en los más humildes alimentos hay enigmas y materia de reflexión. Tuve sucesivamente 3 cocineras que me dieron en su candor una alta lección filosófica. La primera, mientras freía un huevo, solía rezar un Ave María. Era teológica. La segunda creía en la relación del fuego y las manillas del reloj, pero todavía con mezcla de fetichismo porque, aunque contaba los minutos, estaba convencida de que el reloj intervenía directamente en el fenómeno. Era metafísica. La tercera parecía decir: física, guárdame de la metafísica, y no se fiaba ni del Ave María ni del reloj, sino que era experimental, propiamente científica, y consultaba el aspecto mismo del huevo y lo retiraba a tiempo de la lumbre. Pero lo mejor es que las 3 gracias, cada una según su ley, preparaban igualmente bien los huevos fritos. Geometría plana de la cocina. El siguiente capítulo lo escribió Santiago Genovés, quien con su óptica antropológica recomendaba introducción antes de sentarnos a la mesa. Estamos y empezamos desde muy lejos, en el Centro para Investigaciones sobre Monos de Japón, hoy famosa institución en el mundo entero. Sistemáticamente y durante bastante tiempo, un estudioso echa papas sobre la arena al borde del mar para que se alimenten los monos de la colonia que allí vive. Los monos las comen con todo y la arena que se les adhiere. Así va sucediendo, hasta que a una monita joven se le ocurre acercarse a la orilla con una papa en la mano y meterla al agua. Desaparece la arena y la monita se come la papa limpia. Unos días después, primero los monos y las monas más jóvenes, luego toda la colonia hacen otro tanto. Este momento de la evolución cultural, este breve paseo con una papa en la mano de nuestros parientes más cercanos, los demás primates, es tan trascendente, tan esencial como el descubrimiento del fuego, del arado, la agricultura, la rueda, el papel, la pólvora, la máquina de vapor, la energía eléctrica, el motor a explosión, el teléfono, la energía nuclear, la penicilina, la doble hélice, etc. Vaya sesuda recomendación de don Santiago, quien alguna vez pasó 3 meses con 11 personas en el Océano Atlántico para poner a prueba sus teorías sobre la violencia y la conducta humana. Paco Ignacio Taibo I se fue a la poesía de Alfonso Reyes y comienza su colaboración con un título, Los versos del buen beber, y describe al sabio así: este que aquí no veis se llamó Alfonso. En sus últimos años no tenía una amable cabeza de pera invertida y una calva que no era pronunciada, sino más bien gritaba, porque recorría toda la zona exterior de su cerebro. A falta de pelo en la cabeza usaba una curiosa barba de candado y un bigote blanco y crespo. Era un ser amoroso que hubiera aparecido sin desdoro entre hojas de acanto y uvas doradas dentro de un bosquecillo griego. Sabía mirar muy bien, qué bien miraba, y lo que bien veía, muy bien contaba. Taibo I cita la señal funesta de Reyes, escrita a los 61 años. Si te dicen que voy envejeciendo porque me da fatiga la lectura o me cansa la pluma o tengo hartura de las filosofías que no entiendo, si otro juzga que cobro el dividendo del tesoro invertido y asegura que vivo de mi propia sinecura y solo de mis hábitos dependo, cítalos a la nueva primavera que ha de traer retoños
de manera que a los frutos de ayer pongan olvido. Pero si sabes que cerré los ojos al desafío de unos labios rojos, entonces dame por perdido. El mismo Taibo I arma el banquete de Reyes y promete ofrecerlo algún día a los lectores. A ciencia cierta, Salacaín nunca supo si se había organizado algún festil con estos platillos, pero sin duda se propondría hacerlo él mismo muy pronto. El banquete consistía en almendras tostadas y chorizo de cantimpalo, toda una entrada clásica de los bares y tabernas españolas, sobre todo andaluzas. Salpicón de centollas y langostas sumadas a unas ostras gallegas en su concha. Después, un pámpano empapelado al estilo de Veracruz. Guisado de palomos torcaces al estilo de Chalar. Salacaín alguna vez las probó. En Navarra se trata de palomos cazados con una red y cocinados con manzanas reinetas. Luego aparece el mole poblano con pechuga de pavo. El banquete se complementa con ensalada y verduras, dulces mexicanos, quesos franceses, champaña, puro y copa. Taibo señala su aversión al hábito de fumar, pero tratándose de Alfonso Reyes, dice, estaría dispuesto a sacar un habano y regalárselo en agradecimiento a una poesía de Mallarmé, traducida por el propio Reyes. Toda el alma resumida cuando lenta la consumo, entra cada rueda de humo en otra rueda abolida. El cigarro dice luego, por poco que arda a conciencia, la ceniza es decadencia del claro beso de fuego. Tal el coro de leyendas, hasta tu labio aletea. Y finalmente, el querido Luis Marcet adjudicaba a Alfonso Reyes el descubrimiento de la cocina de mercado y la nouvelle cuisine, o la cocina de los aromas, pues don Alfonso había citado en sus obras la clasificación de Kurnonsky sobre los tipos de cocinas, a saber, primero, la alta cocina, la refinada y suprema, la más expuesta, por desgracia, a las falsificaciones y desvíos. Segundo, la cocina burguesa, la honrada y fundamental, la inimitable, la cocina en profundidad y no en superficie. Marcet señala, sería para nosotros la cocina burguesa de las capitales, con mezcla sana y variopinta entre la cocina mexicana, criolla y la aportada por la gran inmigración europea, especialmente española, en los últimos 70 años. Y continúa con la clasificación de Reyes. Tercero, la cocina regional, gloria sin sombra que ilumina el territorio francés. Pero Marcet cambia la cita de francés por mexicano y estaría 100% de acuerdo, escribió el dueño del Maison del Cid. Y cuarto, la cocina improvisada o labriega, que se hace con cuanto hay a la mano en el corral propio, en la hortaliza, en los gallineros vecinos, preferida de muchos. Gran aportación de estos 4 escritores, 3 ya fallecidos, sobre la vida, obra y gustillos de don Alfonso Reyes, quien por cierto se confesó ganado a la escuela de un solo plato, siquiera con discreto acompañamiento de principios y postres. Pero esa será otra historia.